En las tierras olvidadas del viejo oeste, el apellido Crow se convirtió en sinónimo de leyenda. Un padre que firmó con sangre un pacto maldito. Dos hermanos enfrentados entre la fe y el polvo. Y un desierto que aprendió a hablar con sus nombres. Dicen que aún hoy, cuando el viento sopla desde el sur, se oye una voz que susurra: paz o polvo. La historia de redención, fe y castigo eterno que el desierto nunca olvidó. El viento arrastraba un sonido que no pertenecía al desierto. Un campanilleo metálico, constante, rítmico. No era el de una carreta ni el de un herrero. Era el tintineo de las espuelas de alguien que volvía del polvo, después de haber sido enterrado en él. El sol caía sobre las ruinas de Crow's Hollow, un pueblo que una vez respiró vida y ahora solo respiraba polvo. Las casas estaban vacías, las ventanas rotas, y el silencio se rompía apenas por los graznidos de los cuervos que giraban en el cielo como sombras negras sobre un cadáver olvidado. El hombre avanzó por la calle principal. Su rostro estaba cubierto por un sombrero ancho, su abrigo largo se movía con el viento y el brillo de un revólver oxidado colgaba de su cadera. En el mango del arma, grabadas a cuchillo, se leían 3 palabras casi borradas: paz o polvo. Al llegar al centro del pueblo, se detuvo frente a lo que alguna vez fue una iglesia. El campanario se inclinaba, torcido, pero aún quedaba una campana colgando. El hombre levantó la vista y murmuró: «Aún suena, maldita sea». Entonces se oyó un cuervo, y luego otro, y después un disparo lejano. El eco rebotó entre los edificios vacíos y se perdió en el horizonte. El hombre giró la cabeza lentamente, reconociendo ese sonido como quien escucha su propio nombre. «Así que sigues vivo», dijo en voz baja. Del interior del viejo salón, el cuervo blanco, se escuchó un piano desafinado, tocando una melodía que no debería existir. El hombre apretó la empuñadura de su colt y avanzó. Las bisagras de las puertas chirriaron como huesos viejos al abrirse. Dentro, 3 hombres lo observaban desde las sombras. Uno de ellos, alto, delgado, con ojos de hielo y una cicatriz que le cruzaba el rostro, sonrió. «Te enterramos hace 5 años, Garrett», dijo con voz ronca. «¿Qué diablos te trajo de vuelta?» El recién llegado levantó la vista. «Un eco», respondió. «El eco de los cuervos». El silencio se volvió espeso. El sonido del piano se detuvo. Y entonces, la campana de la iglesia sonó 3 veces, marcando algo más que la hora, marcando el regreso de una deuda antigua. El hombre del abrigo polvoriento avanzó 2 pasos dentro del salón, y el aire cambió de temperatura, como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno. El piano desafinado quedó con una nota suspendida, temblorosa, hasta morir en un chasquido metálico. Los 3 hombres en penumbra parecían piezas de ajedrez olvidadas en una mesa de borrachos. Cass Hook, ancho como un armario y con nudillos tatuados. Deke Molina, ojos huidizos, un ratón con pistola y el delgado de la cicatriz, cuyo traje negro tenía la exactitud enferma de los funerales. Reed Ashford, dijo el recién llegado, probando el nombre como si fuera veneno antiguo. Pensé que el desierto te habría limado la lengua. El de la cicatriz sonrió apenas. No limó la tuya, Garrett. Garrett Crow, corrigió el hombre, levantando el ala del sombrero, para que la campana sepa a quién llama. El apellido cayó sobre el salón como un saco de plomo. Crow's Hollow no había tomado ese nombre por los pájaros, sino por los hombres, por una familia que levantó el pueblo con madera y promesas. El juez Ephraim Crow, patriarca severo, sus hijos, Garrett y Silas, y una mina maldita, Sal Negra, que escupía humo a su lado y riqueza sucia. Aquel lugar debió ser un refugio, acabó siendo una advertencia. «Te enterramos», repitió Ashford. Yo clavé la pala. «Clavaste miedo», dijo Garrett. «La tierra me escupió de vuelta. 5 años atrás, la noche del incendio, Crow's Hollow ardió como un altar. Alguien tocó 3 veces la campana y el pueblo corrió a la plaza. La mina explotó. El agua del pozo salió negra
y los cuervos dieron vueltas sobre los tejados como si olieran la noticia antes que nadie. A Garrett lo encontraron en las afueras, con un tiro en el costado y otro en la espalda. «Muerto», dijeron. «Muerto y bien muerto». Lo metieron en un hoyo bajo una cruz sin nombre. Pero un viejo navajo, Abeita, que andaba recogiendo metales del despojo, vio moverse una mano entre la arena. Se lo llevó al cañón, le cosió el costado con hilo de caballo y le pintó en el pecho, con carbón, la sombra de un cuervo. «Vuelves y aprendes a escuchar». Fue lo único que dijo. Cuando Garrett despertó semanas después, el eco de las alas ya vivía en su cabeza. «Volviste a por la mina», aventuró Dick, tragando saliva. «O por el oro que quedó». Garrett lo miró como se mira a una rata que aprende a hablar. «Volví por los nombres, los de las tumbas sin lápida, y por la campana. Quiero saber quién la hace sonar». Reed Ashford se acomodó el cuello como si le apretara un dogal invisible. «Todo esto terminó. Crow's Hollow está muerto. Los muertos fueron ustedes los que los hicieron», replicó Garrett. «¿Dónde está Silas?» El nombre se quedó flotando con olor a pólvora vieja. Silas Crow, hermano menor, sonrisa dócil, manos limpias, y una firma exacta al pie del contrato que vendió la mina a hombres que no mostraban la cara. La última noche, alguien le dijo a Garrett que Silas había tocado la campana para reunir al pueblo por seguridad. Luego vino el fuego, la estampida, el tiro por la espalda. Desde entonces, el eco. Cass Hook dio un paso, enorme, con la seguridad de quien confía en sus puños más que en su alma. Garrett apenas movió el revólver. No hizo falta apuntar. El gesto bastó para que Hook recordara cómo su nariz quedó chata la última vez. «No busco pelea», dijo Garrett. «Busco paz, la que prometí en la empuñadura. Paz o polvo». Reed ladeó la cabeza curioso. «La paz cuesta, y tú llegas sin nada que pagar». «Traigo una campana», respondió Garrett. «Si vuelve a sonar 3 veces, juro que no haré preguntas. Solo contaré. 3 toques, 3 nombres». El delgado de la cicatriz rió en seco. «Sigues hablando como si el desierto tuviera memoria». Garrett avanzó otro paso. Sus botas crujieron sobre cristales rotos. El polvo se levantó, filamentos dorados en la luz enferma del mediodía. El desierto recuerda lo que los hombres intentan enterrar. Escucha. Cuando el viento viene del norte, hay un metal que no es del viento. Es el bronce del campanario, y lo toca una mano que no tiembla. Dick, nervioso, miró a Reed, buscando permiso para reírse. No lo obtuvo. «¿Qué quieres, Crow?», preguntó Ashford finalmente. Garrett bajó el arma un palmo, suficiente para que pareciera conversación y no sentencia. «Quiero el libro del alcalde, el que desapareció la noche del incendio. Quiero las listas de turno de la mina. Quiero los sellos de la compañía que compró sal negra. Y quiero a Silas de pie, no escondido detrás de sotanas ni de trajes de domingo». Se hizo un silencio con sabor a herrumbre. Del exterior llegó el graznido de un cuervo, como una carcajada. Reed Ashford dejó caer una ficha sobre el piano. La tecla respondió con un lamento. «Silas no está aquí. Pero hay alguien que sabe dónde encontrarlo». «¿Quién?». «El pastor Ezekiel Graves, el que compró la iglesia cuando todo ardió, el que viste a los hombres con miedo y llama fe a la obediencia. Si alguien toca esa campana, es él». La campana, como obedeciendo a un guión blasfemo, golpeó una vez. El sonido atravesó las paredes del salón y se clavó en los dientes. Cass Hook se santiguó. Dick dejó caer el vaso. Reed no parpadeó. Garrett cerró los ojos un instante, como si contara pasos en una cuerda floja. 1, dijo en voz baja. La campana golpeó 2. El eco hizo vibrar las botellas vacías, los cristales rotos, el metal del piano. 2. Cuando terció por tercera vez, no hubo viento. Hubo un silencio que parecía empujar las paredes hacia adentro. Garrett abrió los ojos. 3. Susurró. «Ya no hay trato». El de la cicatriz alcanzó a decir «espera», cuando el revólver de Crow habló primero. Una bala al farol de la pared izquierda,
otra a la polea del ventanal, la última al soporte del toldo exterior. La cadena cedió. El lienzo se vino abajo. El salón quedó en sombra y el mundo se partió en dos. Adentro, cuervos posados en la viga central. Afuera, la calle desierta, lista para un juicio sin jurado. Garrett guardó el arma con un movimiento limpio, como si devolviera un cuchillo a su sitio en la cocina de su madre. «Dile al pastor que voy a la iglesia», dijo. «Y dile que, si la campana suena otra vez sin un funeral delante, lo habrá». Reed Ashford tragó saliva, midiendo por primera vez en años la distancia real entre una sonrisa y una tumba. «Te va a esperar, Crow. Le encantan los penitentes». «Yo no vine a confesar», respondió Garrett. «Vine a recordar y a cobrar». Salió al sol. Los cuervos se alzaron. Un torbellino negro contra un cielo que parecía de estaño. El campanario se recortaba al fondo, inclinado, como un dedo acusador apuntando al cielo equivocado. Garrett ajustó el sombrero, se ató el abrigo y caminó hacia la iglesia con la certeza de quien vuelve a la escena de su propio entierro. A cada paso, el eco repetía su nombre con voz de bronce. Crow, Crow, Crow. Y el desierto, que sí tiene memoria, abrió los oídos. El sol caía de lado, derramando una luz roja sobre la madera podrida de la iglesia de Crow's Hollow. El edificio estaba torcido, inclinado hacia el oeste como si el fuego de hace 5 años le hubiera roto la columna. Las campanas, colgando de sogas deshilachadas, se mecían sin viento. Garrett Crow cruzó el portón con paso firme. La puerta principal estaba entreabierta. Un olor a cera vieja, humedad y hierro lo envolvió. El interior era un templo de sombras, bancos rotos, vitrales ennegrecidos, crucifijos cubiertos por telarañas. Solo el altar se mantenía intacto, iluminado por un rayo de luz que caía justo sobre una Biblia abierta. A su lado, una figura alta, delgada y vestida de negro, aguardaba de pie. Ezekiel Graves, el nuevo pastor de Crow's Hollow. Sus manos eran huesudas y su sonrisa, una grieta blanca en un rostro sin sangre. «Bienvenido a casa, hermano Crow», dijo el pastor, sin levantar la mirada. El sonido de su voz era tan suave que resultaba inquietante. Garrett no respondió. Avanzó 3 pasos y su bota crujió sobre el suelo. «No soy tu hermano. Todos los hombres somos hermanos ante el Señor». Ezequiel cerró lentamente la Biblia. «Aunque algunos lo olvidan cuando juegan con el infierno». Garrett se detuvo frente al altar. «Mi infierno tiene nombre, pastor. Se llama Silas Crow». Ezequiel sonrió apenas. «Tu hermano menor». «Sí, lo sé». Sus ojos fríos parecían medir cada respiración. «Fue él quien reconstruyó este templo». «No reconstruyó nada», replicó Garrett. «Solo escondió los pecados bajo madera nueva». El pastor dio un paso hacia adelante. «¿Y tú, Garrett? ¿Qué buscas ahora?» «La verdad». Sus dedos tocaron el mango de su colt. «Y los nombres que la enterraron». Ezequiel levantó una vela. «Entonces empieza por aquí». Detrás del altar, el viejo muro de piedra tenía una grieta. Ezequiel empujó un bloque y reveló una cámara oculta. Adentro, en la pared, se veía una marca grabada con cuchillo, un símbolo de 3 cuervos entrelazados y una sigla pintada con sangre seca, SNCO. Garrett sintió el aire escapársele. «Sal Negra Company», susurró. «La misma mina». El pastor asintió. «Ellos compraron el alma del pueblo, Garrett, pero no lo hicieron solos». «¿Silas?» Ezequiel lo miró con compasión falsa. «Silas firmó, pero no fue él quien vendió. Fue tu padre, Ephraim Crow». El nombre golpeó como una bala invisible. Garrett retrocedió un paso. «Mi padre murió antes del incendio». «Murió». «Sí, pero su firma siguió viva. Y alguien la usó». El silencio se volvió espeso. Ezequiel volvió a hablar, su voz ahora con un temblor de deleite. «La marca en la pared no es solo el símbolo de la mina, es una orden sagrada, una hermandad. Los hombres que quemaron Crow's Hollow no buscaban oro, buscaban silencio». Garrett apretó los dientes. «¿Y tú formas parte de eso?» El pastor sonrió y sus ojos brillaron con algo que no era fe.
Yo soy el guardián del pacto. Entonces, de la oscuridad detrás del altar, surgieron 3 hombres armados con escopetas. Garrett giró apenas, lo suficiente para ver el reflejo del acero. Ezequiel levantó una mano. El Señor da y el Señor quita. Hoy quitará tu voz, Garrett Crow. Pero antes de que pudiera ordenar el disparo, la campana sonó. Un solo toque, grave, largo. El sonido recorrió el templo, haciendo vibrar los vidrios. Los hombres dudaron. Garrett no. Sacó el revólver y disparó una sola vez. La bala atravesó la vela del pastor y la llama cayó sobre el piso lleno de cera. El fuego prendió en segundos. Los cuervos del techo salieron volando. El humo cubrió el altar y el eco del disparo se confundió con el repique de la campana. Garrett retrocedió entre llamas, su silueta envuelta en humo y luz roja. Ezequiel, de pie entre el fuego, gritó: «Tu padre abrió la mina, pero fue tu hermano quien la condenó». Garrett salió por la puerta principal mientras el techo de la iglesia se derrumbaba detrás de él. El aire ardía y los cuervos giraban sobre la torre en ruinas. El hombre miró hacia el cielo. «Entonces no hay fe que los salve», dijo, y siguió caminando hacia el cementerio. Porque allí, bajo tierra, lo esperaba la verdad que su familia había enterrado con oro, fuego y mentiras. El amanecer encontró a Garrett Crow en el camino polvoriento que conducía al cementerio viejo. El humo de la iglesia aún flotaba a lo lejos, manchando el cielo con una herida gris. Los cuervos lo seguían, saltando de cruz en cruz como testigos impacientes. El viento soplaba desde el sur, levantando los rezos rotos de las lápidas. El cementerio estaba dividido en 2 secciones. Al oeste, los mineros y sus familias. Al este, los ricos, los Crow entre ellos. Las tumbas estaban cubiertas de maleza y piedra. En el centro, una cruz más alta que las demás, llevaba grabado un nombre que el tiempo apenas permitía leer: Ephraim Crow, 1820-1879. Garrett se quitó el sombrero. Durante un largo momento, no dijo nada. Solo observó la tierra seca, recordando la voz de su padre ordenando, juzgando, midiendo la vida de los hombres con reglas de hierro. «Siempre dijiste que el desierto traga a los débiles», susurró. «Parece que esta vez te tragó a ti también». Hincó la rodilla y apoyó la mano sobre la piedra. El suelo tembló apenas, un susurro, como si la tierra le devolviera el saludo. Garrett apartó el polvo y notó algo extraño. El borde del suelo estaba hundido, y la lápida estaba abierta por un costado. «No puede ser». Quitó las piedras sueltas y empujó la losa. El hueco bajo la tumba estaba vacío. Ni ataúd, ni huesos, ni restos. Solo un pedazo de tela ennegrecida, con el sello de la mina SNCO grabado en su borde. Y sobre ella, una carta doblada, cerrada con cera roja. Garrett la tomó con cuidado. El sello mostraba 3 cuervos entrelazados, el mismo símbolo del muro en la iglesia. Rompe el sello. Dentro, la escritura era reconocible, pero el nombre al pie lo paralizó. «A quien sobreviva a la culpa de los Crow. Tu padre no murió. Lo ocultaron. Él firmó con sangre un trato con los hombres de sal negra para proteger a tu hermano Silas. Lo que entregó no fue oro, fue algo peor. Los nombres de todos los mineros que se negaron a vender. Los quemaron vivos para borrar las pruebas. Si buscas justicia, busca al que guarda la mina. Él sabe dónde está el cuerpo de Ephraim Crow». Firmado, A.H. Garrett apretó la carta. A.H. Repitió. Ashford. El eco del nombre lo persiguió como un trueno. El hombre de la cicatriz. El mismo que lo había enterrado. El mismo que juró que Crow estaba muerto. El sonido de pasos lo hizo girar. Detrás de las lápidas, un disparo cortó el aire. Garrett se lanzó al suelo. La bala arrancó una astilla de la cruz. Otro disparo. Luego otro. «¡Deja de esconderte, Crow!», gritó una voz. Garrett reconoció el tono. Cass Hook. Rodó tras una lápida y respondió con una sola bala. El sonido rebotó entre las tumbas. El silencio regresó. Cuando se incorporó, Cass estaba en el suelo sangrando, con los ojos abiertos al amanecer. En su chaqueta
Garrett encontró un trozo de papel arrugado. Era un mapa de la mina Sal Negra, con una palabra escrita al margen: Santuario. El viento sopló fuerte, haciendo volar las cenizas de la iglesia hasta el cementerio. Garrett guardó la carta y el mapa. «Entonces es allí donde termina todo», murmuró. Los cuervos se elevaron en el cielo, dibujando un círculo perfecto sobre su cabeza. Garrett levantó la vista. «Sí, viejos amigos», dijo. «Vuelvo a la mina, porque en el corazón de Sal Negra, donde la tierra respira azufre y las sombras hablan, aún quedaba un cuerpo por enterrar y un alma por juzgar». El sol estaba muriendo cuando Garrett Crowe alcanzó las colinas donde la mina Sal Negra dormía bajo un cielo rojizo. Desde la distancia, el viejo campamento minero parecía un cementerio de hierro. Grúas oxidadas, rieles torcidos, carros vacíos como ataúdes sin nombre. El aire tenía un olor agrio, mezcla de azufre, tierra quemada y recuerdo. Garrett desmontó, ató el caballo y observó las montañas. Una nube de cuervos giraba sobre la entrada principal, justo encima de un cartel medio podrido que aún decía Sal Negra Co., propiedad privada. La palabra privada estaba tachada a cuchillo. El eco de sus pasos se mezcló con el sonido de piedras que caían. Bajó la rampa principal con una lámpara encendida, el revólver en la otra mano. Las paredes, ennegrecidas por el humo de la explosión de años atrás, brillaban con restos de mineral. A medida que descendía, el aire se volvía más denso. El fuego de la lámpara chispeaba. 1, 2, 3, murmuró Garrett, contando sus pasos como lo hacía su padre cuando le enseñaba a caminar por túneles oscuros. «Nunca pierdas el ritmo», decía él. «El ritmo te mantiene vivo». A los pocos metros, encontró una compuerta de hierro con una inscripción tallada: Santuario. La misma palabra del mapa de Cash Hook. Empujó la compuerta y un aire frío lo golpeó en la cara. Dentro había un túnel distinto, más nuevo, más profundo, con vigas intactas y olor a aceite. Al fondo, una luz pálida temblaba. Garrett avanzó. El pasillo desembocaba en una cámara circular. En el centro, un pozo abierto exhalaba vapor oscuro. Sobre él colgaban 3 lámparas de gas y una cadena gruesa. Y junto al pozo, una mesa cubierta de papeles, frascos y velas apagadas. Garrett se acercó y tomó un cuaderno. En la primera página reconoció la letra: Silas Crowe. El santuario debe permanecer sellado. Papá dijo que el silencio es la única forma de mantener la paz. Pero los hombres de la compañía no buscan paz. Buscan lo que duerme aquí. Dicen que el oro crece como carne. Dicen que escucha. Garrett sintió un escalofrío. Pasó la página. Ezequiel los guía. Dice que el Señor le habló en la oscuridad. Pero la voz no suena como la del Señor. Suena como algo vivo. De pronto, un sonido subterráneo lo interrumpió. Un golpeteo. 3 veces. Lento. Profundo. Garrett levantó la lámpara hacia el pozo. El vapor formaba figuras que parecían moverse, como sombras que respiraban. «¿Silas?», dijo. El eco devolvió la palabra deformada. «Silas». Garrett retrocedió un paso. De entre el vapor, algo brilló. Un anillo de oro, enganchado en una cuerda rota. Lo tomó. En su interior estaba grabado el lema familiar: paz o polvo. Una voz habló detrás de él. «No encontrarás ninguna de las dos aquí, hermano». Garrett se giró bruscamente. Frente a él, con el rostro sucio y los ojos hundidos, estaba Silas Crowe, su hermano. Vestía un abrigo largo, cubierto de hollín. Tenía en la mano una lámpara igual a la suya. «Silas», susurró Garrett. El otro sonrió con cansancio. «Pensé que el desierto te había tragado. Y yo pensaba que estabas muerto. Quizás ambos lo estamos», respondió Silas, bajando la mirada hacia el pozo. «Aquí abajo, la muerte no significa lo mismo». Garrett dio un paso adelante. «¿Qué es este lugar, Silas?» «Un error», respondió su hermano. «Y un pacto que nunca debimos aceptar». El silencio se volvió pesado. El vapor volvió a agitarse, y una corriente de aire caliente sopló desde el pozo, moviendo las llamas de las lámparas.
Silas levantó el rostro, la voz temblando. Padre lo llamó santuario. Pero no era un refugio, Garrett, era una prisión. Las paredes parecieron respirar. Y desde el fondo del pozo, algo golpeó otra vez, más fuerte, 3 veces, como una campana de piedra reclamando su deuda. Garrett miró a su hermano, y en su mirada vio el mismo miedo que había visto una vez en los ojos del Dorado, justo antes del disparo final. ¿Qué demonio guardaron aquí, Silas? Su hermano sonrió débilmente, los ojos húmedos. No un demonio, susurró. Nuestro Padre. El eco de la última palabra retumbó por los túneles, multiplicándose hasta volverse indistinguible del rugido de la tierra. Garrett dio un paso atrás, el corazón latiendo con fuerza. No, eso no puede ser. Él nunca murió, dijo Silas. La mina lo tomó. Y la campana solo suena cuando él despierta. El eco del golpe en el pozo se apagó, pero el aire seguía vibrando como si la tierra tuviera un pulso propio. Garrett Crowe observó a su hermano Silas con una mezcla de rabia y miedo. Las paredes del túnel goteaban un líquido oscuro, y la lámpara parpadeaba, proyectando sombras que parecían respirar. «¿Nuestro padre?», repitió Garrett, incrédulo. «Está muerto, Silas». «No aquí», susurró su hermano. «Aquí, el polvo no deja morir a nadie». Silas se acercó al borde del pozo y levantó la lámpara. La luz reveló un pasadizo vertical descendiendo a lo desconocido. En las paredes, símbolos grabados. 3 cuervos, una balanza, un ojo cerrado. Garrett sintió el mismo escalofrío que había tenido al leer la carta en la tumba vacía. «¿Qué hicieron ustedes, Silas?». El menor bajó la mirada. «Padre nos hizo prometer que nunca abriríamos el santuario. Pero cuando la mina colapsó, los hombres de Sal Negra querían más. Decían que bajo la roca había algo que hablaba. Y el pastor Ezequiel lo escuchó». El nombre del pastor se clavó como un cuchillo. Garrett respiró hondo. «¿Y tú le creíste?». «Le tenía miedo», respondió Silas. Todos le teníamos miedo. El aire se volvió más caliente. El vapor ascendía como un aliento vivo. Garrett ató una cuerda a una viga y la lanzó al pozo. «Voy a verlo». «No deberías», dijo Silas, retrocediendo. «No todo lo que vive aquí abajo es humano. Ni todo lo que muere lo está», respondió Garrett, sujetando la cuerda. Descendió lentamente. La luz se volvió roja. El ruido metálico de la cadena resonaba contra las paredes. Cuando sus botas tocaron fondo, el suelo estaba cubierto por una capa de polvo fino y negro que brillaba como ceniza de carbón. Frente a él había una puerta de piedra sellada con símbolos. Uno de ellos, el más profundo, tenía forma de mano abierta. Garrett apoyó la suya. El sello brilló débilmente, y la piedra se movió con un sonido grave, como un suspiro milenario. El olor que salió de dentro era mezcla de hierro, tierra húmeda y carne vieja. La cámara detrás era pequeña. En el centro, sobre un trono de roca y raíces, estaba sentado Ephraim Crowe, su padre. Su cuerpo estaba entero, momificado por el polvo, los ojos cerrados. Pero el pecho subía y bajaba, apenas perceptible. En su boca, una corriente de aire salía y entraba como si respirara el polvo mismo. Garrett sintió que el corazón se le congelaba. «Padre», susurró. Los ojos del cadáver se abrieron. Eran grises, pero dentro danzaba una luz metálica, como el reflejo de una mina encendida. Una voz salió de su garganta, áspera como piedra arrastrada. «Tarde o temprano, el polvo siempre vuelve a casa». Garrett dio un paso atrás. «¿Qué eres tú?». «Soy lo que dejaron aquí. Soy la deuda de los Crowe». Las paredes temblaron. Pequeñas rocas cayeron del techo. Desde arriba, Silas gritó: «Garrett, sube, no lo despiertes». Pero ya era tarde. El cuerpo de Ephraim levantó una mano y el polvo comenzó a moverse a su alrededor, girando en espirales. La voz se volvió más clara, casi humana. «Tú llevas mi nombre, mi sangre, mi maldición». Garrett alzó el arma. «No soy tu hijo».
Sí lo eres, respondió la voz, porque sigues buscando justicia donde solo queda polvo. El remolino creció, iluminado por destellos dorados. Garrett disparó. El sonido fue tragado por la tierra. El cuerpo de Efraín no cayó, solo sonrió. El polvo no muere, Garrett. Se hereda. El túnel comenzó a colapsar. Garrett corrió hacia la cuerda y empezó a trepar. Silas lo ayudó desde arriba, tirando con fuerza mientras las rocas caían. Cuando por fin salió del pozo, la mina rugió como un volcán. Una nube negra se elevó y un grito retumbó en los pasillos. ¡Crow! Silas y Garrett corrieron hacia la salida, la lámpara cayendo tras ellos. A su alrededor, las sombras parecían seguirlos. Pero no eran sombras. Eran las almas de los mineros, caminando detrás de su padre. El desierto volvió a rugir. Y el eco de la campana sonó una vez más. 1, 2, 3 veces. Garrett supo que la deuda de los Crow acababa de despertar por completo. El viento del amanecer soplaba desde el norte, arrastrando consigo un rumor sordo que parecía salir de las entrañas mismas de la tierra. Garrett y Silas Crow emergieron de la mina Sal Negra cubiertos de ceniza, jadeando como si hubieran corrido días enteros. Detrás de ellos, una nube espesa y oscura se elevaba hacia el cielo, girando como un enjambre viviente. El desierto había cambiado de color. Donde antes había arena dorada, ahora todo era polvo negro. Garrett se arrodilló, agotado. ¿Qué demonios es esto, Silas? Su hermano temblaba, mirando el horizonte. No es humo, es él. Padre no está enterrado, está libre. La nube se movía con una inteligencia extraña. Avanzaba hacia el pueblo, lenta pero constante, arrastrándose como un manto que devoraba la luz del sol. El graznido de los cuervos se multiplicó, resonando por el valle. Garrett se puso de pie y agarró a su hermano por el cuello de la chaqueta. «Dime qué hiciste, Silas». «Intenté detenerlo», gritó él. «Pero el pacto que firmamos con Ezequiel, no podía romperse sin sangre». Garrett lo soltó. «¿Pacto?» Padre nos obligó. Dijo que Sal Negra no era una mina, sino un sello. Que los hombres de la compañía no buscaban oro, sino mantener encerrado algo. Pero cuando él murió, el pastor dijo que la fe podía controlarlo, que podíamos usarlo. ¿Usar qué? Silas bajó la cabeza. El polvo, la voz que vive en él. Garrett se giró hacia la nube. El sol apenas lograba atravesarla. Pequeños brillos dorados se movían dentro, como si miles de ojos los observaran. El aire olía a metal. El suelo vibró bajo sus botas. Silas retrocedió. «Va por nosotros». Garrett miró la mina colapsada. «No, va por el pueblo». Los dos corrieron hacia sus caballos. A lo lejos, el horizonte se oscurecía. Crow's Hollow aparecía bajo una neblina negra, y las campanas de la iglesia, a pesar de estar en ruinas, repicaban solas. Al llegar al borde del pueblo, vieron figuras moviéndose entre el polvo. Sombras humanas, pero deformadas. Los rostros de los mineros muertos, con los ojos vacíos, marchando en silencio. Sus bocas abiertas dejaban escapar un murmullo que se mezclaba con el viento. Una sola palabra repetida una y otra vez. «Crow». Garrett sacó el revólver, pero Silas le agarró la muñeca. «No sirven las balas». «Entonces dímelo, Silas», dijo Garrett apretando la mandíbula. «¿Cómo detenemos a un padre que ya no es humano?» Silas lo miró con lágrimas. Padre murió buscando fe. Lo único que puede callarlo es lo que él más temía. ¿Y qué era eso? Silas tragó saliva. La verdad. Los cuervos se posaron sobre los tejados. La nube se cernía sobre la calle principal. El polvo se deslizaba por los poros de la madera, metiéndose en las grietas de las casas. Garrett alzó la vista. En lo alto del campanario roto, alguien estaba de pie. El pastor Ezequiel Graves. Su sotana ondeaba al viento y su rostro estaba cubierto por una máscara de oro ennegrecido. En sus manos sostenía el libro del pacto. «¡Hermanos Crow!», gritó, su voz resonando como un trueno.
El desierto ha venido por su deuda. Garrett apuntó el arma hacia él. No dejaré que toques más campanas, maldito. Ezequiel levantó el libro. No soy yo quien las toca, es él quien llama. El polvo negro rugió, envolviendo el campanario. Los cuervos se lanzaron al aire en un torbellino. Silas cayó de rodillas. Ya no hay salvación, Garrett, solo elección. Garrett se volvió hacia él. Entonces elegiremos. ¿Elegir qué? Garrett miró el cielo oscuro. Entre paz o polvo. Y avanzó hacia el pueblo, con el revólver en la mano, mientras la nube descendía sobre Crow's Hollow, como una tormenta viva. El cielo sobre Crow's Hollow se oscureció por completo. No había noche ni día, solo un remolino negro que giraba como un corazón furioso. El aire olía a hierro y ceniza. Las campanas repicaban sin cuerda, como si algo dentro del bronce quisiera salir. Garrett Crow avanzaba por la calle principal con el revólver en la mano y la mirada fija en el campanario. A su alrededor, las sombras humanas se movían lentamente, tocando las paredes, los postes, el suelo. De sus bocas salía un murmullo. Crow, Crow, Crow. Silas caminaba detrás con el rostro cubierto por el pañuelo. No son fantasmas, dijo con voz temblorosa. Son el polvo de los hombres que murieron aquí. Entonces todavía escuchan, respondió Garrett. Y eso significa que pueden entender. El viento rugió. De pronto, el pastor Ezekiel Graves apareció sobre el campanario en ruinas. Su sotana flameaba como si tuviera fuego dentro. El libro del pacto brillaba en sus manos y su voz retumbó en todo el valle. El polvo ha despertado y el juicio de los Crow ha llegado. El viento se levantó como un muro. Los cuervos descendieron en círculos gritando. El polvo negro envolvió las casas, entrando por las ventanas. Garrett levantó el rostro y gritó: «Si buscas justicia, aquí estoy». Un trueno seco lo interrumpió. Del cielo cayó una lluvia de arena ardiente. Las sombras comenzaron a arder, disolviéndose en humo, y de sus cenizas surgieron rostros nuevos. Hombres, mujeres, niños, los mineros de sal negra. Todos caminaban hacia Garrett. No atacaban, solo lo miraban. Silas dio un paso atrás. «Te están llamando, hermano». Garrett apretó el arma. «No, están pidiendo algo». Del polvo emergió una voz profunda, grave, imposible de ubicar. Era como si hablara desde todas partes. «La deuda no fue tuya, pero la sangre te la entregó». Garrett bajó el revólver. «¿Efraín?», susurró. La voz respondió, arrastrando las sílabas como cuchillas. El oro de sal negra no era oro, era fe corrompida, y yo la vendí. «Entonces tú los mataste», dijo Garrett con la voz quebrada. «No los maté, los liberé del hambre que los devoraba». «Los condenaste», gritó Silas, «y nos condenaste a todos». La nube se agitó violentamente. El polvo envolvió el campanario, y el pastor Ezequiel levantó el libro, riendo como un loco. «Escuchadlo, hijos del polvo. Vuestro Dios ha hablado». Garrett apuntó hacia él. «No, pastor, no es Dios. Es lo que queda de un hombre que olvidó lo que era justo». Disparó. La bala atravesó el libro, rompiendo el sello rojo. El sonido fue como un grito. El viento cambió de dirección. El polvo retrocedió. Ezequiel cayó de rodillas, sosteniendo el libro abierto. De su interior salió una luz dorada, y algo comenzó a arrastrarse fuera. Un remolino de ceniza que tomaba forma humana. El rostro de Efraín Crow fundido con fuego y sombra. «Garrett», dijo la voz, «la deuda debe pagarse». Garrett bajó el arma. «Entonces págala tú, padre. Solo la sangre puede limpiar el pacto». Silas dio un paso al frente. «Entonces tómame a mí». Garrett lo detuvo. «No, esta vez no». Se acercó al remolino y se detuvo a pocos metros. El polvo le cubría el rostro, pero su mirada era firme. «He cargado con tu nombre toda mi vida, pero ya no más. Si el polvo necesita una vida, que sea la mía». Silas gritó. «Garrett, no». Ezequiel alzó las manos, eufórico. «Sí, entrégate al desierto y todo será purificado». Garrett cerró los ojos. «No me entrego al desierto, me entrego al silencio».
y disparó al cielo. El sonido atravesó la nube, partiendo el aire en dos. Por un instante todo se detuvo. El polvo, los cuervos, incluso el viento. Luego, una ráfaga de luz se expandió desde el centro del pueblo. Las sombras se disolvieron. Las campanas se partieron. El polvo cayó como lluvia. Cuando el silencio volvió, Ezequiel y Efraín habían desaparecido. Solo quedaban los hermanos Crow, de pie entre la ceniza. Silas se arrodilló, llorando. Garrett lo tomó por el hombro. «Aún respiras. Eso significa que no todo está perdido». Silas levantó la vista. «¿Qué fue lo que hiciste?» Garrett miró el cielo despejado. «Devolví el eco al polvo, y por primera vez en muchos años, el viento sonó limpio, libre del murmullo de los muertos. El amanecer regresó a Crow's Hollow como un suspiro después de la tormenta. Las calles, antes cubiertas de polvo negro, ahora brillaban con una fina capa de ceniza plateada que reflejaba la luz del sol como escarcha. Los cuervos habían desaparecido y el aire estaba quieto. Demasiado quieto. Garrett Crow caminó entre los restos del pueblo con el abrigo roto y la mirada perdida. El campanario ya no tenía campanas, solo colgaban las sogas quemadas que se mecían suavemente con el viento. A cada paso, la tierra crujía como si respirara. Silas lo seguía unos metros atrás, tambaleante, con el rostro cubierto de hollín. «¿Terminó, Garrett?», preguntó con voz débil. Garrett no respondió. Se detuvo frente al salón el cuervo blanco, ahora reducido a una cáscara carbonizada. El cartel colgaba torcido, y bajo él el suelo aún humeaba. Garrett se arrodilló y tocó la tierra. Cuando levantó la mano, notó algo extraño. La piel de sus dedos estaba cubierta por un brillo oscuro, como si el polvo negro se hubiera incrustado bajo la carne. Intentó limpiarlo, pero el polvo no se movió. Silas lo vio. «¿Qué es eso?». Garrett bajó la mirada. El precio. El silencio se extendió entre ellos. De pronto, una brisa cruzó la calle y trajo consigo un sonido suave, casi imperceptible. Un murmullo. No era el viento, era una voz. «Paz o polvo». Garrett levantó el rostro. Las palabras provenían del pozo seco en medio del pueblo, el antiguo abrevadero donde el agua se había convertido en arena décadas atrás. Se acercó lentamente. El murmullo se repitió, más fuerte. «Paz o polvo. Paz o polvo». Dentro del pozo, algo brillaba. Una forma humana, hecha enteramente de ceniza, lo miraba desde el fondo con ojos de fuego apagado. Garrett se inclinó. «¿Padre?». La figura asintió, casi imperceptible. Silas dio un paso atrás, horrorizado. «Garrett, aléjate de eso». Pero Garrett no se movió. La figura extendió una mano y una nube de polvo subió lentamente, envolviéndole el rostro. La voz resonó dentro de su cabeza, sin sonido. «El silencio no es redención, hijo. Es memoria. Y ahora tú eres mi eco». Garrett se apartó bruscamente, jadeando. Sus manos temblaban. Donde el polvo lo había tocado, la piel estaba gris, endurecida, como piedra. Silas lo tomó por los hombros. «¿Qué te hizo?». Garrett respiró hondo, mirando sus manos. «Nada que no mereciera». El viento volvió a soplar. Las cenizas se levantaron en espirales suaves, girando alrededor de los hermanos. Por un instante, el aire pareció murmurar un canto antiguo, como un rezo. Silas lo miró, desesperado. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Garrett levantó la vista hacia el horizonte, donde el desierto se extendía hasta perderse en el resplandor. «El polvo sigue moviéndose. ¿A dónde vas?». «A buscar el origen. Si la mina fue un sello, tiene que haber más». Silas intentó detenerlo. «Garrett, no puedes». «No tengo opción», dijo montando su caballo. Lo que despertó allá abajo no murió, solo cambió de voz. El sol comenzaba a subir cuando Garrett cabalgó hacia el este. Detrás de él, Crow's Hollow permanecía en silencio. Y en el aire, el polvo volvió a moverse. Formó una frase que se deshizo con el viento. «El eco no ha terminado».
El camino hacia San Belo era una línea interminable de arena blanca y viento. Durante horas, Garrett Crow cabalgó sin hablar, con el polvo pegado a su piel como una segunda sombra. Cada tanto, sentía un murmullo detrás del silencio, una respiración que no era suya. El desierto ya no estaba vacío. Lo seguía. El sol descendía cuando apareció el primer rastro del pueblo. Una torre caída, un molino sin aspas, un cartel carcomido que apenas decía: «Bienvenidos a San Belo, tierra de promesas». Las promesas, pensó Garrett, eran lo único que siempre se rompía en el oeste. El caballo resopló, inquieto. El aire tenía un olor distinto. No era muerte. Era algo parecido al incienso, mezclado con ceniza. Y entonces lo oyó. Un canto. Voces humanas, graves, arrastradas por el viento. Garrett desmontó y avanzó a pie, con el revólver listo. Al doblar la esquina de una calle desierta, lo vio. Decenas de figuras de pie frente a una iglesia. Vestían ropas de mineros y colonos, pero sus rostros estaban cubiertos por un velo de tela negra. En el centro, una mujer de cabello blanco sostenía una cruz invertida hecha de hueso y hablaba con voz suave, como un rezo. El polvo nos llama, el polvo nos perdona. El polvo es la nueva carne. Las voces la siguieron al unísono. Garrett dio un paso. El suelo crujió. La mujer levantó la cabeza. Sus ojos eran completamente grises, sin pupilas. «Te esperaba, Garrett Crow». El murmullo de los demás se detuvo. Garrett alzó el arma. «No vine buscando sermones». «Entonces viniste buscando verdad», dijo ella sonriendo. «Y la verdad tiene el mismo rostro que tu padre». Garrett apretó los dientes. «¿Quién eres?» «Mi nombre fue Mara, pero ellos me llaman la guardiana del velo». Ella bajó la cruz y señaló la tierra. «Tu padre sembró el pacto. Nosotros somos su cosecha». Garrett sintió un escalofrío. ¿Qué hicieron en este pueblo? Nada que no pidiera el desierto. Ella avanzó lentamente, descalza, los pies dejando huellas de polvo gris. «El polvo no es maldición, Garrett. Es memoria. Cada grano contiene una voz, un rostro, un alma. Y tú», lo señaló con un dedo tembloroso, «tú eres su heraldo». Garrett retrocedió. «No soy el heraldo de nadie». Mara sonrió con ternura triste. «Entonces mira tus manos». Garrett bajó la vista. El polvo negro se había extendido hasta los antebrazos. Pequeñas grietas plateadas recorrían su piel, brillando bajo la luz del ocaso. Y con cada latido oía susurros. «Garrett Crow, hijo del polvo». Cerró el puño y apuntó el arma a Mara. «Dime cómo detenerlo». «No puedes detener lo que ya eres», respondió ella con calma. «Entonces dime cómo destruirlo». Mara lo miró con compasión. «Para destruirlo, debes encontrar el pozo del silencio». El viento sopló, levantando la arena. Garrett entrecerró los ojos. «¿Dónde está?» «Más allá del río seco, donde los hombres olvidaron su nombre». El canto volvió a sonar detrás de ella. El coro de velados comenzó a moverse, formando un círculo a su alrededor. Mara se inclinó hacia él. «Tu padre intentó sellar el polvo. Tú puedes liberarlo o enterrarlo para siempre. ¿Y tú qué quieres que haga?» «Lo que ningún Crow ha hecho jamás. Elegir». Una campana invisible sonó en la distancia. El polvo del suelo se elevó, girando entre ellos como una serpiente de luz. Cuando Garrett parpadeó, los velados habían desaparecido. Solo quedaba la cruz de hueso clavada en la arena, y el eco de la voz de Mara flotando en el aire. «El silencio te espera al final del río». Garrett montó de nuevo, con el viento cortándole el rostro. El sol se hundía tras las montañas, y el desierto comenzaba a cantar. Las voces del polvo lo seguían, una por cada alma que aún buscaba descanso. El oeste entero estaba despertando. La noche cayó como un manto sobre el desierto. El caballo de Garrett Crow avanzaba con dificultad, sus cascos hundiéndose en la arena seca que alguna vez fue un río. El viento no soplaba. Todo estaba inmóvil, como si el mundo contuviera la respiración. Garrett sentía las voces dentro del polvo.
No eran murmullos dispersos ahora. Eran claras, distintas, ordenadas, como si un coro invisible caminara junto a él. A veces escuchaba el llanto de un niño, otras el grito de un hombre ahogado, y entre todas, una voz que conocía demasiado bien, la de su padre. No fue oro, hijo. Fue lo que el oro escondía. El desierto tenía sed, y yo le di nombres. Garrett apretó los dientes. Cada palabra lo atravesaba como un clavo. «¡Basta!», gritó al viento. «Ya te enterré una vez, viejo». El eco devolvió su voz, deformada. «Y volverás a hacerlo». El caballo se detuvo. Frente a él se extendía una hendidura en la tierra. Un abismo angosto, cubierto de polvo blanco. En el fondo brillaba algo como agua, aunque el aire alrededor olía a ceniza y azufre. Garrett desmontó. El silencio era absoluto. Ni insectos, ni viento, ni vida. Solo el latido de su propio corazón. Avanzó hasta el borde. En el centro del abismo, una estructura de piedra emergía del suelo, un pozo circular con símbolos tallados en toda su superficie. No era obra humana reciente. Las figuras parecían moverse bajo la luz de la luna. 3 cuervos, una balanza y una inscripción en espiral. Donde calla la fe, habla el polvo. Garrett se acercó. El aire era denso, casi líquido. De pronto, el polvo de su piel comenzó a brillar. El mismo resplandor surgió de las tallas del pozo. Una corriente de aire se levantó. El polvo se arremolinó frente a él, tomando forma humana. Primero un torso, luego un rostro. Era Ephraim Crow. No su cadáver, no su sombra, sino algo entre ambos. Un espectro de ceniza. «Padre», susurró Garrett. El espectro inclinó la cabeza. «Hijo, has llegado más lejos que yo. Dime la verdad. ¿Qué es el polvo?» Ephraim sonrió. «El precio de la fe. Los hombres cavaron en busca de oro y hallaron la voz del desierto. Prometía riqueza, curación, poder. Pero cada palabra tenía un precio. ¿Y tú pagaste?» «Yo fui el primero. Entregué mi nombre». Garrett frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» «Que ya no soy Ephraim Crow. Soy lo que el polvo usa para hablar». Garrett retrocedió un paso. «Entonces, lo que vi en la mina, lo que escuché en Crow's Hollow, ¿eras tú? Era lo que queda de mí», respondió la voz, fragmentándose como vidrio. «Pero el polvo ya no me obedece. Tiene hambre. Busca un nuevo huésped». Garrett lo comprendió antes de oírlo. Las grietas en su piel ardieron. El polvo dentro de él comenzó a moverse, a subir por su cuello. «No», susurró. «No seré tu eco». El espectro extendió una mano. «No puedes negarlo. Ya eres parte de él. Pero puedes elegir cómo termina». Garrett miró el pozo. El agua o lo que fuera aquella sustancia brillaba con un tono dorado. En su superficie, las voces se entrelazaban. Oraciones, gritos, nombres. 1.000.000 de almas atrapadas. «¿Qué pasa si salto?», preguntó. «El polvo callará», dijo su padre. «Por un tiempo». «¿Y tú?» «Yo también». Garrett miró el horizonte. El amanecer asomaba, teñido de rojo. El viento volvió a soplar. «Entonces, supongo que ya es hora de hacer algo que ningún Crow hizo antes». El espectro asintió. «Elige, hijo». Garrett respiró hondo. Sus palabras fueron suaves, casi un suspiro. «Elijo el silencio», y se lanzó al pozo. El viento rugió, la tierra tembló. Un resplandor dorado se expandió por el desierto, iluminando las colinas, las minas, los pueblos muertos. Durante un instante, el polvo dejó de moverse, y luego, el silencio. Nada. El amanecer tiñó el horizonte con tonos de cobre y sangre. Silas Crow cabalgaba sin descanso desde San Belo, guiado por un presentimiento que ardía en su pecho. El viento traía olor a ceniza y un eco lejano de campanas que nadie tocaba. Sabía que algo había terminado, o estaba a punto de comenzar. El caballo se detuvo al borde del cañón seco. Silas bajó, con la ropa cubierta de polvo, y miró hacia abajo. El pozo del silencio ardía débilmente.
como un ojo medio cerrado que aún soñaba. Una corriente de aire caliente subía desde su interior, llevando consigo un susurro tan tenue que casi se confundía con el viento. «Garrett», murmuró Silas. Descendió con cuidado, resbalando entre las rocas. Cuando llegó al fondo, el aire tenía el espesor de la fiebre. El pozo brillaba con una luz dorada pálida, y sobre su superficie flotaba algo. Silas se acercó. Era el sombrero de su hermano. Lo tomó con manos temblorosas. La tela estaba húmeda, tibia, como si aún guardara el pulso de quien lo había usado. El agua dorada reflejaba un cielo sin sol. De repente, la superficie se agitó. Ondas concéntricas comenzaron a formarse, y del centro emergió una voz. Profunda, calma, con una cadencia que Silas conocía mejor que la suya propia. Silas. El corazón del hombre se detuvo un instante. «No», susurró retrocediendo. «No, no puede ser. No temas». El reflejo en el agua cambió. Allí estaba Garrett, pero su rostro era distinto. Su piel tenía un brillo grisáceo. Sus ojos eran de un color metálico, como el polvo bajo el sol. «Elegí el silencio», dijo la voz. Pero el silencio necesitaba una boca para hablar. Silas cayó de rodillas. «¿Qué te hiciste, hermano?» «No me hice nada. Fui lo que debía ser». El agua comenzó a subir lentamente por el borde del pozo, formando figuras humanas de ceniza que se movían sin rostro. Sus voces se unieron al coro. «Crow, Crow, Crow», Silas gritó. «Déjalos ir, Garrett, libéralos». Ya no son prisioneros. La voz sonaba serena, pero inhumana. «Son parte del polvo. Y yo también». «No, tú no eres él. Eres lo que mató a nuestro padre». «No, Silas. Soy lo que lo perdonó». El suelo tembló. Rocas cayeron desde las paredes del cañón. Silas se cubrió con el brazo. La luz dorada se volvió blanca. «Garrett», gritó entre el estruendo. «Si aún eres tú, dime qué quieres que haga». Por un momento, el silencio lo envolvió todo. Y entonces, la voz respondió. «Cuida de los que queden. No dejes que el polvo hable por ellos». Una ráfaga de viento lo empujó hacia atrás. Cuando abrió los ojos, el pozo estaba vacío. Ni agua, ni luz, ni voz. Solo el sombrero, seco ahora, descansando en la arena. Silas lo levantó, lo limpió con el dorso de la mano y se lo puso en la cabeza. Miró el horizonte. El viento del desierto soplaba suave, pero en su murmullo aún se distinguía algo, casi imperceptible. Una respiración, una promesa, un nombre. Garrett. Silas montó su caballo y se alejó del cañón. A medida que cabalgaba, una fina capa de polvo negro comenzó a cubrir la huella de sus pasos. Y el viento volvió a cantar, bajito, como si repitiera una plegaria. Donde hay voz, hay polvo. El sol ardía sobre el horizonte como un ojo implacable. Silas Crow llevaba 3 días cabalgando hacia el norte, siguiendo el curso seco del río. El paisaje era una extensión interminable de polvo blanco, donde cada sombra parecía moverse por cuenta propia. El viento ya no silbaba. Susurraba nombres. Al principio creyó que era el cansancio, pero cuando el caballo se detuvo junto a una duna, Silas escuchó claramente la voz de su hermano. «Sigue el eco, Silas. El polvo no miente». Giró bruscamente mirando a su alrededor. Nada, solo arena. El eco del viento se desvaneció, y en la distancia apareció una forma, una colina solitaria con decenas de cruces de madera clavadas en su cima. Silas espoleó el caballo. Cuando llegó al pie del monte, bajó y subió a pie, sintiendo cómo el suelo se volvía más blando, casi como ceniza. Las cruces eran todas diferentes, algunas nuevas, otras podridas, otras apenas restos. Cada una tenía un nombre tallado. Crow, Crow, Crow. Cayó de rodillas. No, esto no puede ser. Una ráfaga de viento barrió el lugar, y el polvo negro comenzó a elevarse desde la tierra, girando alrededor de las cruces como una espiral viva. De su interior se formó una silueta. Garrett, envuelto en una tormenta de arena y luz. «Este es el Valle de las Cruces», dijo su voz, serena, inmensa.
Aquí descansan todos los que el polvo reclamó. Silas lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué me trajiste aquí, hermano? Porque aún queda una deuda. Ya la pagaste, saltaste al pozo, cerraste el pacto. Garrett negó lentamente. El polvo no busca muerte, busca memoria. Cada nombre Crow que alguna vez vivió le pertenece. Las cruces comenzaron a vibrar. El suelo se abrió en grietas finas, dejando escapar destellos dorados. Silas retrocedió, aterrorizado. ¿Qué quieres de mí? Que recuerdes lo que olvidé. El polvo se arremolinó con fuerza. Garrett extendió una mano hacia él. Padre nos condenó al silencio, pero tú aún puedes romperlo. Debes contar la verdad. Silas apretó el puño. ¿Qué verdad? El viento rugió, y las cruces comenzaron a caer una tras otra, estallando en polvo. Garrett habló, su voz resonando desde el suelo y el cielo al mismo tiempo. El polvo nació de la fe de los hombres, pero la fe sin compasión se vuelve ceniza. Cuéntales eso, Silas, que el polvo no maldice, solo imita lo que el hombre fue. El torbellino se deshizo. El silencio regresó. Solo quedaba una cruz en pie, la de Garrett. En ella, talladas a cuchillo, estaban las palabras paz o polvo. Silas cayó de rodillas frente a ella, respirando con dificultad. El cielo comenzaba a nublarse otra vez. Una tormenta de arena se levantaba en el horizonte. Y en medio del rugido lejano, la voz de su hermano volvió a sonar, más débil, casi humana. Elige bien tus palabras, Silas, porque incluso el silencio tiene memoria. El viento trajo consigo un último eco, que se disolvió entre las dunas. El oeste recuerda. Silas levantó la vista, apretando el sombrero contra el pecho. Sabía lo que debía hacer. El polvo no debía desaparecer. Debía ser contado. Y así, mientras el sol se hundía en la arena y las cruces se inclinaban una a una, nació la leyenda de los hermanos Crow, los hombres que hicieron hablar al desierto. El viento del oeste llevaba polvo y cansancio cuando Silas Crow llegó a Redemption Creek. Era un pueblo pequeño, medio muerto, pero aún quedaban voces, humo y un bar con luces encendidas. El caballo se detuvo frente al Red Lantern Saloon, y Silas bajó lentamente, con el rostro cubierto de arena y la mirada perdida entre la fatiga y la culpa. Dentro, el silencio se rompió solo por el sonido de un piano desafinado. Los pocos clientes lo miraron en silencio. Un muchacho delgado, con un cuaderno en las manos, levantó la vista. ¿Usted es Crow?, preguntó con tono respetuoso. Silas se quitó el sombrero y se dejó caer en una silla. Depende de quién pregunte. Mi nombre es Samuel Holt, soy periodista. He estado siguiendo las historias del desierto. Dicen que en Crow's Hollow el cielo habló y la tierra sangró oro. Silas sonrió apenas. El cielo no habló, muchacho. Solo devolvió el eco de lo que enterramos. Holt abrió su cuaderno con entusiasmo. ¿Entonces usted lo vio? ¿Lo que ocurrió allí? Silas sirvió whisky con manos temblorosas. Lo vi, lo viví y lo perdí todo. El joven se inclinó hacia adelante. ¿Quién fue el responsable? ¿El Dorado? ¿Los mineros? Silas negó con la cabeza. Ninguno. Fue mi sangre. Los Crow. El periodista frunció el ceño. ¿Su familia? Silas asintió y su voz se volvió más baja, más lenta. Mi padre cavó donde no debía, buscando oro donde solo había fe muerta. Mi hermano trató de cerrar la herida y terminó abriendo otra. ¿Y usted?, preguntó Holt. Silas miró la botella vacía. Yo soy el que quedó para contar la historia. El joven periodista anotaba sin descanso. Silas alzó la vista y lo observó con una mezcla de tristeza y advertencia. Escucha bien, muchacho. El polvo no es una maldición, es memoria. Todo lo que los hombres hacen, las mentiras, los pactos, la ambición, el desierto lo guarda. Y cuando alguien pronuncia su nombre, vuelve. Holt lo miró, fascinado. ¿Y qué debo escribir? Escribe esto: que hubo una vez un hombre que cabalgó hasta el pozo del silencio para enterrar el ruido del mundo.
El periodista se quedó inmóvil. ¿Su hermano? Silas sonrió con lágrimas en los ojos. Sí, Garrett Crowe. El último eco del polvo. Un trueno lejano resonó en el horizonte. El suelo vibró apenas. Holt miró hacia la ventana, inquieto. ¿Qué fue eso? Silas se puso de pie con esfuerzo. Nada nuevo, solo el desierto recordando. Dejó unas monedas sobre la mesa, tomó su sombrero y salió. La noche lo envolvió. El viento soplaba desde el este, levantando remolinos de arena que parecían seguirlo. El joven periodista corrió hasta la puerta. «Señor Crowe, ¿volverá?» Silas no se giró. «Si el desierto lo permite». Cuando desapareció en la oscuridad, Holt cerró su cuaderno. En la última página escribió una frase antes de apagar la lámpara. Y así nació la leyenda del eco de los cuervos. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tocaron el pueblo, el viento trajo una voz, lejana y familiar, que murmuraba «paz o polvo». Pasaron los años. El oeste cambió de rostro. Los rieles reemplazaron los caminos, y el silencio del desierto quedó sepultado bajo el ruido de los trenes. Pero entre las sombras de cada estación polvorienta, en los bares olvidados y las fogatas de los vaqueros solitarios, aún se contaba una historia, la historia de los hermanos Crowe. En una pequeña imprenta de El Paso, el joven periodista Samuel Holt revisaba las últimas páginas de su libro. El título brillaba en letras oscuras sobre la portada recién entintada. El eco de los cuervos. La verdadera leyenda de los hermanos Crowe. Holt observó las páginas, manchadas de polvo como si el desierto se hubiese colado entre las letras. En su escritorio reposaba un sombrero viejo, deformado por el tiempo, el sombrero de Silas Crowe, que un forastero le entregó meses atrás junto a un mensaje sin firma. Cuando el viento cambie de dirección, sabrás que la historia aún respira. Aquella noche, mientras el periodista preparaba el envío de los primeros ejemplares, un temblor leve recorrió el suelo. El polvo cayó del techo. Fuera, el viento del desierto soplaba con un tono bajo, casi un susurro. El reloj marcó la medianoche. Entonces, una campana sonó. Lejana, profunda, como si viniera de las entrañas de la tierra. 1, 2, 3 veces. Holt se levantó, salió al porche y miró el horizonte. La luna se alzaba sobre el desierto y una línea oscura recorría la arena, avanzando con el viento. No era tormenta. Era polvo. Polvo que parecía moverse con propósito. El joven escritor sintió el aire volverse más frío. Sus manos, manchadas de tinta, temblaron. Y entre el rugido lejano del viento, oyó una voz. «Samuel». Giró sobre sí mismo. Nadie. Solo el eco del desierto. Pero la voz volvió, más clara, suave, casi humana. Las historias no mueren. Cambian de nombre. El viento golpeó su cara con fuerza y el sombrero de Silas cayó al suelo. Al recogerlo, notó que dentro había algo. Un pequeño medallón de plata con 3 cuervos grabados y las palabras «paz o polvo». Holt sonrió, con un estremecimiento. «Así que aún estás ahí, viejo». Abrió su cuaderno y escribió la última línea del libro. Dicen que, cuando sopla el viento del sur, el polvo canta los nombres de los Crowe. Dicen que algunos ecos nunca mueren, solo esperan ser contados de nuevo. Cerró el cuaderno mientras el viento se llevaba la última palabra. El eco se perdió en el horizonte, repitiendo su promesa eterna: «El oeste recuerda».